Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que de verdad ha emocionado a muchísimos de ustedes, a miles de fans que siguen de cerca las vidas y las carreras de dos personas que han cautivado al mundo entero. Como bien lo indica el título de este vídeo, vamos a hablar de algo que ha sido un secreto a voces, o quizás un suspiro contenido por mucho tiempo, y es que Kerem Bürsin finalmente ha confesado su amor por Hande Erçel. No pudo más. Esto es algo que muchos esperaban, soñaban y que ahora por fin se hace oficial, o al menos eso parece ser la gran noticia. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos y en todo lo que rodea esta posible declaración, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí, en este espacio, nos dedicamos a traerles las últimas noticias, los chismes más interesantes y, por supuesto, análisis profundos de todo lo que acontece en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes, así que un pequeño clic en ese botón de suscribir hace una gran diferencia. Y si les gusta lo que ven, no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a desglosar esta noticia que ha puesto a todos en alerta. La trama que envuelve a Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin duda, una de las más seguidas y comentadas de los últimos años. Desde que compartieron pantalla en la serie Sen Kalkap, la química entre ellos fue palpable, eléctrica, y traspasaba la pantalla. Los fans se enamoraron no solo de sus personajes, Serkan y Eda, sino de la conexión que se veía entre Kerem y Hande fuera de los sets. Se rumoreaba, se especulaba, se buscaban señales en cada fotografía, en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales. Y la verdad es que las señales estaban ahí, eran constantes y cada vez más difíciles de ignorar. El título del vídeo, Kerem Bürsin confiesa su amor por Hande Erçel no pudo más, sugiere un momento de quiebre, un punto de inflexión donde uno de los protagonistas, en este caso Kerem, decidió que ya no podía ocultar sus sentimientos. Y esto, mis amigos, es lo que hace que esta noticia sea tan emocionante. No estamos hablando de un simple rumor, sino de una confesión. La palabra confiesa implica una revelación, algo que surge desde lo más profundo. Y él no pudo más añade un toque de drama, de intensidad, como si la presión de los sentimientos se hubiera vuelto insostenible. Hemos visto a lo largo del tiempo cómo Kerem y Hande han sido muy reservados sobre su relación, o sobre la naturaleza de su relación. Han intentado mantener un perfil bajo, quizás para proteger su privacidad, o para enfocar la atención en sus carreras. Sin embargo, la vida, y especialmente la vida de las celebridades, a menudo tiene una forma de salir a la luz. Y cuando se trata de parejas tan queridas como ellos, la atención del público es inmensa y a veces inevitable. Las especulaciones sobre su relación comenzaron poco después de que empezaran a trabajar juntos. Sus interacciones en redes sociales, los me gusta a las fotos del otro, los comentarios cariñosos, los viajes que casualmente coincidían, las apariciones públicas donde se les veía juntos fuera de las obligaciones laborales. Todo alimentaba la llama de la esperanza para los Kerem Hande shippers. Y lo cierto es que para muchos su historia parecía sacada de una novela romántica, justo como la que protagonizaron. Ahora, ¿qué significa exactamente esta confesión? El título es intrigante, pero necesitamos ahondar en los detalles. ¿Se trata de una declaración pública explícita? ¿Una entrevista donde Kerem se abre de par en par? ¿O quizás una publicación en redes sociales que no deja lugar a dudas? La belleza de este tipo de noticias es que activan nuestra imaginación y nos hacen querer saber cada pequeño detalle. Pensemos en el contexto. Ambos son actores muy exitosos y queridos. Hande Erçel ha demostrado ser una actriz increíblemente talentosa, capaz de conectar con el público a través de personajes complejos y emotivos. Kerem Bürsin, por su parte, ha consolidado su posición como uno de los galanes más populares de Turquía, conocido por su carisma y su dedicación a su arte. Juntos en Sen Kalkap, crearon una magia que resonó a nivel internacional. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se exportó a numerosos países, ganando una legión de seguidores fieles en todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debió a la química entre sus protagonistas, una química que muchos creían que iba más allá de la actuación. Hemos sido testigos de cómo a lo largo del tiempo, ambos han sido preguntados sobre su relación en innumerables entrevistas. Y sus respuestas, si bien a menudo evasivas,
a veces dejaban entrever una conexión especial. Recuerdo alguna entrevista donde Kerem hablaba de Ande con un respeto y una admiración que iban más allá de lo profesional, o donde Ande describía a Kerem como una persona maravillosa y un colega increíble. Pequeños detalles que para los observadores atentos sumaban a la narrativa de un posible romance. La frase "no pudo más" es particularmente poderosa. Sugiere que Kerem quizás ha estado luchando internamente, resistiendo la necesidad de expresar sus verdaderos sentimientos. Tal vez ha querido mantener las cosas discretas por razones profesionales o personales, o por no poner en una situación incómoda a Ande. Pero la intensidad de su amor, o de su conexión, llegó a un punto en el que se volvió imposible de contener. Es ese momento en el que el corazón habla más fuerte que la prudencia. Entonces, ¿cómo pudo haber sido esta confesión? Podría ser una entrevista reciente donde, al ser presionado por las preguntas, Kerem, con una sonrisa nerviosa pero sincera, finalmente rompió el muro de la discreción. Podría haber dicho algo como: "Sí, tengo sentimientos muy profundos por Ande. La quiero mucho. Es una persona increíble y mi conexión con ella es muy especial". O tal vez, en un momento más íntimo durante una conversación, Kerem le expresó a Ande lo que sentía, y esa confesión, de alguna manera, se hizo pública o se filtró. Imaginen la escena. Un ambiente relajado, quizás un café, una cena, o incluso un momento durante un viaje. Kerem mira a Ande, la admira, y de repente las palabras salen. "Ande, no puedo seguir fingiendo que esto es solo amistad. Te amo. Te amo mucho". Y en ese instante se rompe el hielo, se disipa la incertidumbre. Los fans de ambos han esperado esto durante tanto tiempo. Hemos visto cómo han crecido juntos profesionalmente, cómo se han apoyado mutuamente en sus proyectos, y cómo, a pesar de las presiones, han mantenido una relación que parece genuina y sincera. Que Kerem haya confesado su amor es, para muchos, la validación de sus esperanzas y de su fe en que su conexión era real. Es importante reflexionar sobre el impacto de este tipo de noticias. Para los actores a veces puede ser un desafío manejar la atención pública sobre su vida personal. Puede afectar sus carreras, sus relaciones, su paz mental. Sin embargo, para los fans, estas confesiones son momentos emocionantes que nos permiten sentirnos más cerca de las personas que admiramos. Nos hacen creer en el amor, en la conexión humana, y en la posibilidad de que las historias de ficción puedan, a veces, inspirar realidades aún más bellas. ¿Qué significa esto para el futuro de Kerem y Ande? Si la confesión es real y es un sentimiento mutuo, entonces podríamos estar ante el inicio de una relación oficial y pública. Esto sin duda generará aún más interés en sus vidas. Podríamos verlos aparecer más juntos, compartir más momentos en redes sociales, y quizás, incluso, hablar abiertamente sobre su relación en futuras entrevistas. La palabra confesar también puede tener un matiz de alivio. Quizás Kerem sentía un peso al ocultar sus sentimientos, y al liberarlos ha encontrado una paz interior. Es como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Y esto es algo que muchos de nosotros podemos entender. Cuando amamos a alguien, a menudo deseamos expresar ese amor de forma abierta y sincera. También es crucial recordar que, aunque el título sea impactante, debemos ser cautelosos con la información. A veces los medios pueden exagerar o interpretar las cosas de cierta manera para generar más interés. Sin embargo, en este caso particular, los indicios de una relación entre Kerem y Ande han sido tan fuertes y consistentes a lo largo del tiempo que una confesión, si ha ocurrido, no sería del todo sorprendente. Sería más bien la culminación de un proceso que muchos ya intuían. Pensemos en cómo se ha desarrollado esta narrativa. Al principio, solo eran compañeros de trabajo. Luego amigos cercanos. Después la especulación sobre algo más. Y ahora, la posible confesión de amor. Cada etapa ha sido observada con lupa por los fans. Y cada vez que han mostrado un gesto de afecto, un comentario tierno, o una mirada cómplice, los corazones de los seguidores se han acelerado. La industria del entretenimiento y especialmente las producciones turcas tienen una forma especial de crear este tipo de vínculos con el público. Los actores se convierten en parte de nuestras vidas a través de las historias que nos cuentan. Y cuando esa conexión se extiende al mundo real, la emoción se multiplica. Entonces, volviendo al título, Kerem Bürsin confiesa su amor por Hande Erçel no pudo más.
Si esto es cierto, significa que hemos llegado a un punto crucial. Kerem, el hombre carismático, el actor talentoso, ha decidido dar un paso adelante y expresar lo que siente. Y la razón es simple, no pudo más. El amor, o los sentimientos intensos que tiene por Hande han superado cualquier barrera, cualquier deseo de discreción. ¿Qué podemos esperar ahora? Paciencia y expectación. Estaremos atentos a cualquier declaración oficial, a cualquier publicación que confirme o aclare esta noticia. Pero por ahora podemos disfrutar de la idea de que quizás, Kerem Bürsin y Hande Erçel estén a punto de dar un paso importante en su relación. Y eso, mis amigos, es una noticia que alegra el corazón de muchos. Como canal, nuestro objetivo es traerles información verificada y análisis. Y en este caso, aunque el titular es poderoso, seguiremos de cerca cualquier desarrollo para confirmar los detalles. Pero la emoción que genera esta posibilidad es innegable. Este es el tipo de contenido que nos encanta traerles, noticias que no solo informan, sino que también emocionan y conectan con las pasiones de nuestra comunidad. En resumen, hemos explorado la noticia de que Kerem Bürsin podría haber confesado su amor por Hande Erçel, sugiriendo un momento en el que sus sentimientos se volvieron incontrolables. Hemos repasado la historia de su relación, desde su encuentro en Senkalkam hasta las constantes especulaciones de los fans, y hemos analizado el significado de una posible confesión. La química entre ellos siempre ha sido evidente y para muchos, esta noticia sería la confirmación de lo que ya sentían. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. La vida de las celebridades siempre nos da material para conversar y soñar un poco. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que es real? ¿Qué esperan que suceda con Kerem y Hande? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental. También si conocen a otros fans de Kerem y Hande, compartan este vídeo con ellos para que también se enteren de esta emocionante posibilidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuras noticias y análisis. Activen la campanita. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más historias que nos apasionan. Hasta pronto.